por la razón, por la objetividad. Los números que nosotros tenemos en base a sondeos es que a final de cuentas yo debería agradecer esa campaña porque resolvió uno de los temas, uno de los puntos más, digamos, importantes, una de las debilidades más importantes que teníamos, que era el nivel de conocimiento del cobrador. Eso lo multiplicó por 10 y nuestro nivel de aprobación y de positivo es por encima del 81%. Y siempre queda, como decía Buchals, un... ¿Sería Roque Espaillat un buen presidente si gana en el 2028? Hola a todos, bienvenidos al canal. Roque Espaillat podría ser un buen presidente si llega al poder en el 2028, basado en sus pronunciamientos y posiciones sobre diversos temas. Lucha contra la corrupción. Roque Espaillat ha sido enfático en denunciar la corrupción como uno de los mayores males que afectan al país. Señala que, aunque se asigna un 4% del PIB a la educación, en realidad este porcentaje se destina mayormente a la corrupción en lugar de ser utilizado en mejorar la calidad educativa. Esta denuncia constante indica que, bajo su gobierno, la lucha contra la corrupción sería una prioridad absoluta, lo que podría traducirse en una gestión más eficiente y transparente de los recursos públicos. Compromiso con la soberanía dominicana. Espaillat ha advertido sobre el impacto que la inmigración descontrolada, especialmente la haitiana, tiene sobre la economía y los servicios básicos en la República Dominicana. Su enfoque en defender la soberanía nacional, asegurar las fronteras y priorizar a los ciudadanos dominicanos en sectores como la educación y la salud muestra que su presidencia buscaría garantizar que los recursos nacionales se utilicen principalmente en beneficio de los dominicanos, evitando que el país quede en una situación de desintegración. Preocupación por el futuro económico. Roque ha manifestado su preocupación por el futuro económico de la nación, señalando que el alto nivel de endeudamiento que ha alcanzado el gobierno actual es insostenible y pondrá en riesgo las generaciones futuras. Como presidente, Espaillat se enfocaría en reducir la dependencia de préstamos externos y establecer políticas económicas más responsables que eviten una crisis financiera a largo plazo. Fortalecimiento de la identidad y cultura dominicana. Una de las grandes preocupaciones de Roque es que la República Dominicana está perdiendo su identidad nacional y cultura debido a la integración con Haití. Promover el fortalecimiento de la identidad dominicana a través de políticas que protejan el idioma, la cultura y los valores nacionales sería una prioridad bajo su gobierno. Esto garantizaría que la República Dominicana conserve su carácter único en medio de presiones externas. Defensa de los recursos nacionales. Espaillat ha sido firme en señalar que el presupuesto dominicano está siendo estirado para sostener a dos naciones, lo que él considera insostenible. Como presidente, lucharía por redistribuir de manera justa los recursos del Estado para atender primero las necesidades dominicanas, como salud, educación, infraestructura y empleo, asegurando que no se diluyan en problemas ajenos a la nación. Compromiso con la transparencia. Uno de los pilares en los discursos de Espaillat es la necesidad de un gobierno transparente y de cara al pueblo. La corrupción y la falta de transparencia han sido sus principales blancos de crítica. Un gobierno bajo su liderazgo probablemente implementaría mecanismos más sólidos de rendición de cuentas y fortalecería las instituciones democráticas para garantizar que los funcionarios públicos actúen bajo escrutinio público constante. Visión a largo plazo para la educación. Espaillat ha criticado duramente el mal uso de los fondos públicos en la educación. Su visión para el sector educativo estaría orientada a garantizar que los recursos asignados se utilicen realmente para mejorar la infraestructura escolar, capacitar a los maestros y asegurar que los estudiantes dominicanos tengan prioridad. Una gestión más efectiva del sistema educativo podría mejorar la competitividad del país a largo plazo. Control de la migración y protección de los servicios públicos. Roque ha sido muy vocal sobre cómo la migración haitiana desproporcionada ha impactado la capacidad de las escuelas públicas y hospitales en el país. Su presidencia estaría enfocada en reforzar las políticas migratorias y garantizar que los servicios públicos puedan atender de manera adecuada a los ciudadanos dominicanos, evitando que la población se vea desplazada o desatendida en su propio país. Austeridad y buen manejo de los recursos.
Roque ha criticado el despilfarro de recursos en la gestión actual, especialmente en sectores clave como la salud y educación, y ha dejado claro que se necesita un manejo más austero y responsable del presupuesto. Bajo su liderazgo, se esperaría una administración más eficiente, con una estricta supervisión del gasto público, lo que ayudaría a recuperar la confianza en el gobierno y estabilizar las finanzas del Estado. Roque Espaillat podría ser un buen presidente para el 2028 debido a su fuerte postura contra la corrupción, su defensa de la soberanía y la identidad dominicana, y su enfoque en la protección de los recursos nacionales. Su visión incluye una mayor transparencia, mejor manejo de los recursos públicos y un compromiso con la educación y la economía que beneficiaría a las generaciones futuras. Si el discurso de Roque Espaillat es genuino y fiel a sus principios, sus posibilidades de ganar en 2028 como un político no tradicional con ideas frescas, modernas y actualizadas, serían notables. A continuación, se desarrolla esta idea, destacando los aspectos que lo diferencian de los partidos tradicionales y cómo podría aprovechar esa ventaja. Desgaste de los partidos tradicionales. Los partidos políticos tradicionales han acumulado un fuerte desgaste debido a años de promesas incumplidas, corrupción y políticas que no han generado mejoras sustanciales para la población. La desconfianza hacia estos partidos está en un punto álgido, lo que abre un espacio enorme para que un candidato como Roque Espaillat, con una postura diferente, se presente como la alternativa. Si mantiene su discurso y acción coherentes, al hacer lo contrario de los partidos tradicionales, podrá captar la atención y apoyo de los ciudadanos frustrados con el sistema. La anticorrupción como bandera central. Un punto clave para ganar sería que Roque Espaillat continúe posicionándose como el candidato anticorrupción, un tema que ha sido recurrente en su discurso. Los partidos tradicionales han sido percibidos como permisivos o incluso cómplices de la corrupción, por lo que, si Espaillat logra presentar soluciones claras para combatir este problema, puede ganar el respaldo de una mayoría que siente que el país necesita una limpieza profunda en sus instituciones. La transparencia y rendición de cuentas serían sus mejores herramientas para diferenciarse. Desconexión con la política tradicional. Roque Espaillat puede capitalizar su imagen como un político fuera de los partidos tradicionales, ya que están fuertemente asociados a redes clientelistas, favores políticos y relaciones con las élites económicas. Al romper con esta lógica y adoptar una política más cercana al pueblo, con propuestas que atiendan las necesidades reales de la clase media y baja, Espaillat podría atraer a una masa crítica de votantes cansados de las promesas vacías y del uso del poder para el beneficio personal. Una campaña basada en soluciones concretas y pragmáticas. Mientras los partidos tradicionales suelen basar sus campañas en el populismo o en promesas generalistas, Roque Espaillat podría enfocarse en propuestas concretas y pragmáticas que aborden los problemas más urgentes del país, como la inseguridad, el desempleo, la crisis migratoria y la educación. Al mostrar un plan realista y bien estructurado, podría posicionarse como un candidato con visión de futuro, lo que atraería a votantes que buscan un cambio verdadero, no solo retórica. Uso inteligente de la tecnología y redes sociales. Roque Espaillat, siendo un político moderno y actualizado, puede aprovechar el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías de manera más efectiva que los partidos tradicionales. Estos últimos suelen depender de métodos de campaña más anticuados, mientras que Espaillat puede conectar directamente con la juventud y con votantes más conectados al mundo digital. Una campaña innovadora en redes, con un mensaje sincero y cercano, puede capturar la atención de aquellos que buscan nuevas formas de hacer política. Defensa de la soberanía y el control migratorio. Uno de los puntos fuertes de Espaillat es su firmeza en la defensa de la soberanía dominicana, especialmente frente a la crisis migratoria con Haití. Mientras los partidos tradicionales han adoptado posiciones ambiguas o permisivas sobre este tema, Roque podría mantener su discurso firme y claro, ganándose el respaldo de aquellos que sienten que la identidad dominicana está en peligro. Al abordar este problema de forma directa, sin caer en la retórica nacionalista extrema, pero siendo firme en sus convicciones, podría ganar la simpatía de un gran sector de la población que teme por el futuro del país. Desapego de los intereses económicos y corporativos.
Los partidos tradicionales están altamente vinculados a grupos empresariales y corporativos que influyen en la toma de decisiones políticas. Roque Espaillat, en cambio, podría presentar su candidatura como independiente de estos intereses, prometiendo gobernar para el pueblo, no para las élites. Este enfoque podría atraer a votantes que se sienten excluidos del actual sistema político-económico y que ven a los partidos tradicionales como marionetas de los grandes capitales. Movilización de un electorado joven y desencantado. Los partidos tradicionales han perdido la capacidad de conectar con los jóvenes, muchos de los cuales se sienten desconectados de la política. Roque Espaillat, al representar una nueva generación de líderes, podría ser visto como una figura de cambio, capaz de inspirar a los jóvenes a involucrarse en la política. Su enfoque moderno, su discurso contra la corrupción y su defensa de la soberanía podrían resonar con esta nueva generación que busca un futuro diferente. Hacer lo contrario, actuar con coherencia y principios. Los partidos tradicionales a menudo caen en contradicciones y cambian sus posturas para adaptarse a las presiones del poder o las circunstancias políticas. Roque Espaillat tiene la oportunidad de diferenciarse manteniendo una postura coherente y basada en principios. Hacer todo lo contrario a lo que han hecho los partidos tradicionales significa actuar con integridad, evitando el clientelismo, el oportunismo político y las alianzas cuestionables. Esta coherencia puede generar confianza entre los votantes, quienes valoran más que nunca la autenticidad en los líderes políticos. Conclusión. Si Roque Espaillat mantiene su discurso sincero y coherente, tiene una gran oportunidad de ganar en 2028 al posicionarse como la antítesis de los partidos tradicionales. Su enfoque en la lucha contra la corrupción, la soberanía nacional, el uso de tecnologías modernas y la conexión con el pueblo dominicano lo convierten en un candidato con gran potencial, siempre que logre hacer lo contrario a lo que se espera de los partidos que han gobernado históricamente. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte, sobre todo suscríbete al canal, gracias.